Muy bien, a esta hora vamos a dialogar con el comandante Antonio Quispe de la División de Investigación de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal DIMINCRI de la Policía Nacional del Perú. Comandante, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias, bienvenido, gracias por la invitación. Comandante, hay un tema que realmente preocupa a todos nuestros oyentes, son las llamadas que realizan estos extorsionadores, delincuentes que utilizan el anonimato para a través del teléfono cometer sus fechorías. ¿Cuál es la recomendación que usted puede dar a nuestros oyentes? Pero sí, efectivamente, últimamente se está viendo esta modalidad de estafa. Se trata de casos típicos de estafa, donde de por medio se emplea el engaño, se induce en error a las víctimas para de esta manera tener una ventaja ilícita patrimonial. Existen muchas modalidades, como las del familiar detenido, donde las víctimas son engañadas, son inducidas a error de que tengan un familiar detenido por algún problema policial, por drogas, etcétera, y de esta manera ilícitamente les procuran un beneficio patrimonial, llámese dinero. Las recomendaciones principales que se debe dar a la ciudadanía es en principio de que este tipo de llamadas tratar de no recepcionarlas, ¿no? Verificar en primera instancia si efectivamente lo que le están indicando es cierto o no. Vale decir, comunicarse con el familiar que supuestamente está detenido, poder comunicarse con la unidad policial más cercana, poder comunicarse con las autoridades correspondientes a fin de hacer conocer este hecho. Ahora, comandante, muchas veces los delincuentes amenazan a las familias, a las víctimas, y le dicen, cuidado con llamar a la policía. Y de alguna manera la gente entra en temor, entra en miedo. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Sí, bueno, ante todo tener la serenidad del caso. Es importante tener una serenidad porque estamos lógicamente ante unos delincuentes que, si bien es cierto están amparados en el anonimato, en la vía telefónica, no es factible que vayan a poder hacer uso de la violencia en forma inmediata. Acá de por medio está el engaño. El delito de estafa, justamente como uno de sus elementos constitutivos, tiene el engaño, la astucia, el ardid que emplea el delincuente para poder hacer inducir error a la víctima. Muchas veces se emplean diversos métodos. Ellos adquieren una fuente de datos, una fuente de información de la víctima, la seleccionan. En eso sería bueno no contestar previas llamadas relacionadas a esta selección, no proporcionar información de familiares. A veces recibimos llamadas en la casa que somos una encuestadora, que somos de tal empresa, usted se ha ganado un premio, deme tal datos, quién es su papá, está la mamá, está el hijo. Así se valen de medios para poder dar información. Entonces, esta fase previa, pues, se recomienda a los ciudadanos no dar datos a ninguna de estas llamadas, porque formalmente no se realizan, ¿no? Las empresas encuestadoras no lo hacen por teléfono, empresas de llámese televisión o de programas televisivos no lo hacen por teléfono, ¿no? Entonces hay muchas personas que dan estos datos. Entonces los delincuentes, ya provisto de estas informaciones, es que hacen ya la llamada telefónica delictiva, ¿no? Llaman a la víctima y dicen, tu familiar está detenido. Llaman también al teléfono del supuesto familiar y lo mantienen en línea, ocupado, de tal manera que a veces el agraviado pretende comunicarse y también está ocupado el teléfono del familiar, llámese del hijo, del papá. Entonces son inducidos a error. Si no mantienen la serenidad, de eso se valen los delincuentes para hacer caer a la víctima. ¿Cuántas modalidades son las más utilizadas por los extorsionadores? Mediante la vía telefónica tenemos el llamado cuento del familiar detenido, porque no es más que un cuento, es un engaño. También tenemos, se ha visto la de personajes influyentes. Algunos empresarios son engañados, indicados de que saben qué, soy tal persona influyente, te puedo apoyar en tal o tal campaña, en tal o tal gestión, etcétera, etcétera, y también son inducidos a error. También se han visto casos en que llaman y dicen, ¿sabes qué? Tu familiar de Estados Unidos tiene un amigo que ha viajado al Cusco, está ahorita en turismo por Arequipa, etcétera, ha tenido un problema, por favor, le han asaltado y no tiene dinero, más gírale a tal sitio, y le giran dinero, ¿no? Igualmente, y los datos efectivamente son falsos. Para los jubilados también, ¿no? También, ya ese es el llamado cuento del mono económico, ¿no? Se ha visto muchos casos, ya muchos conocidos por los medios de comunicación,
donde las víctimas son exclusivamente cesantes y jubilados de diversos sectores, también incluso de las Fuerzas Armadas, de la policía. Los llaman y le hacen creer de que han sido beneficiados con algún adicional, un bono, ¿no?, que tenían pendiente de cobro, y así los hacen inducir a error. Hay uno de los temas que se está generalizando, primeramente nació en Trujillo y ahora tenemos ya prácticamente en Lima, las extorsiones que hacen que uno debe pagar una cuota, que uno debe aportar una cantidad de dinero, pero ya esto lo hacen de una manera más violenta, es decir, colocándole una granada, llevándole un ramo de flores, en fin. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo debe reaccionar la familia o el pequeño empresario frente a estas amenazas que muchas veces son bastante intimidantes, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí ya estamos ante otra figura delictiva, ya no de la estafa propia, ¿no? Estamos ante el delito de extorsión, ¿no? Eso, lógicamente, inmediatamente tiene que ser denunciado para que el área policial competente inicie las investigaciones correspondientes, ¿no? No es permitido el uso de la violencia, lógicamente, eso está sancionado y previsto en el Código Penal. Muy bien. Entonces, inmediatamente las personas comunicarse con la policía, aun cuando siempre dicen ellos no comunicarse con la policía. Así es, como le digo, es primordial mantener la serenidad. También es bueno, de repente, dado esta modalidad que se viene presentando continuamente, que entre los familiares mismos mantengamos de repente un código, ¿no? Saber cómo, porque los delincuentes te dicen, sí, acá está tu familiar detenido, te lo paso inclusive, ¿no? Y otro funge del familiar detenido y solamente grita, ayúdame, pide auxilio, y lógicamente el papá o la mamá, ¿no?, entra en temor, ¿no? Lo trabajan al susto, inmediatamente reacciona, ¿no? Entonces es bueno tratar de mantener la serenidad, verificar si efectivamente ese familiar es el hijo, es el tío, ¿no?, con quien una clave, ¿no?, con quien uno ya tiene una forma de trato, ¿no?, que es usual en la familia. Entonces eso es bueno saber y comunicarte entre los familiares. ¿Sabe qué? A veces se puede presentar esta situación, si no pasa algo, yo soy fulano de tal, soy cariñosamente como cualquiera lo puede conocer en casa, ¿no?, Chino, Pepe, ¿no? Entonces, si no dan de repente algún dato adicional que pueda uno confirmar, debe lógicamente tratarse de un engaño, ¿no?, y colgar el teléfono. Comandante, los delincuentes se han vuelto más agresivos en los últimos días porque hemos recibido noticias con preocupación que están colocando granadas, explosivos en las puertas de las casas. Es una nueva modalidad, han dado un viraje. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, como le digo, ya es otra figura delictiva, como lo he dicho anteriormente, pero ya se están tomando cartas en el asunto. Las unidades especializadas en este tema ya están haciendo las acciones de inteligencia correspondientes para prevenir en primera instancia y después hacer las investigaciones respectivas. Ahora bien, tenemos también el caso de los encuestadores, ¿no? Se ha dado el caso, por ejemplo, del joven que va a entrar al cine, se acercan con una tablilla y supuestamente están haciendo una encuesta. Y luego le dicen que apague el teléfono al joven. Esto no debe hacerse. Esto no debe hacerse, ¿no? Bueno, puede tener el teléfono de repente en silencio o en vibrador para mantener siempre en contacto con la familia. Esta es otra de las formas que justamente recaban esa información, la fase previa que le dije de selección de la víctima. Después hacen la llamada y cuando el familiar quiere confirmar, no le van a contestar y está apagado, entonces son mantenidos en error. Inmediatamente les solicitan el dinero y presto salen a hacer los depósitos, o inclusive le dicen, trasládate a tal lugar, ahí te vamos a recibir el dinero. Es algo ilógico, así que se recomienda no seguir esas indicaciones. ¿Hay muchas denuncias sobre estos casos, comandante? Pero sí existen una cantidad de denuncias que se vienen recibiendo tanto en la división de estafa como en las comisarías, en las diversas divinques, ¿no? Una recomendación final, comandante, para nuestros oyentes. ¿Qué deben hacer, cómo deben actuar si son víctimas de estos extorsionadores? Bueno, se recomienda finalmente pues a la ciudadanía, en principio, saber que la estafa existe. Los delincuentes son personas hábiles, pero hábiles para el delito, emplean el engaño. Así que lo principal, al recibir este tipo de llamadas, no hacerles caso.
no hacerles caso de ningún modo, ¿no? ¿A qué teléfono comunicarse? Confirmar con los familiares, en todo caso, si eso no es Pero en principio las comisarías del sector, o si no a la división de estafas, al 431-8179. Las 24 horas del día hay un servicio permanente ahí para recibir las llamadas telefónicas y recepcionar las denuncias correspondientes. Y necesitamos eso, de que se apersonen o se comuniquen telefónicamente para poder hacer las investigaciones correspondientes, que denuncien el hecho para que la unidad especializada pueda tomar las cartas. Comandante, una curiosidad final, ¿el cuento de la cascada todavía sigue vigente? ¿Hay personas que pueden caer en este antiguo engaño? Aunque no crea, algunas veces se presenta todavía, ¿no? Así igual como los hechos se renuevan, la tecnología avanza, las modalidades delictivas también cambian, pero esa que es tan común y antigua como la venta del tumi de oro, ¿no? Alguna vez se puede presentar, pero mayormente de repente en provincias, ¿no? El teléfono, por favor, comandante. El 431-8179 está a su disposición en la división de estafas. Nuestro agradecimiento al comandante Antonio Quispe de la División de Investigación de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal, DININCRI, de la Policía Nacional del Perú. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Buenos días.